Muy buen día. El día de hoy vamos a ver las políticas de corte neoliberal en América Latina. Así que empecemos en compartir presentación y vamos a ver políticas gubernamentales de corte neoliberal en América Latina. Su servidor Gerardo Otero Guerrero. Empecemos por el principio. Para hablar de neoliberalismo, nuevo, tenemos que hablar de liberalismo. Neoliberalismo es el nuevo liberalismo. Bien, ¿qué es el liberalismo? Uno de los mayores exponentes o más conocidos autores del liberalismo es Adam Smith. En su libro La riqueza de las naciones tiene una frase que acuñó que es fundamental o una de las más conocidas. No es por benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que podamos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Esta es la clave de lo que marca el liberalismo. Ahora bien, ¿qué es el liberalismo? Tanto se ha hablado de esto. Liberalismo, liberar, hablamos de ser libres. Y esto es una política, bueno, una filosofía que se fue acuñando desde el siglo XVII y tuvo un tiempo de gestión hasta el siglo XIX, principios del XX, y hubo grandes filósofos pensadores ahí, Adam Smith, Locke, Pareto, que manejaron una visión en común, con algunas diferencias, de lo que es el liberalismo. Podemos definirlo como una filosofía política, moral y económica, porque abarca todos los sentidos. Y lo que defiende es la libertad individual. Esa es la base del liberalismo. Y lo que busca es limitar el poder del Estado. Dentro del mercantilismo, donde se crea esta corriente, lo que buscan es quitarle ese poder al Estado. Acuérdense lo que es la ilustración, las revoluciones, el Estado soy yo, la frase del rey Luis, quieren quitar el poder al Estado. Y lo que busca es promover las libertades civiles. Se trata de oponerse al despotismo ilustrado. Hablamos de la Revolución Francesa, Inglesa y demás, quitarle ese poder al Estado, es entonces monárquico, pero aplica en cualquier Estado. Quitar el absolutismo y todas las corrientes se buscan es basar el poder en el individuo, que tenga libertad en todo. ¿Qué características tiene este liberalismo? La defensa de la libertad individual sobre todas las cosas. Aquí no es una comunidad, no somos hormigas, no es un hormiguero, no somos una comuna, somos individuos. Y para poder crecer tenemos que enfocarnos en las libertades individuales. Hay un principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Nadie es más que otro. Defienden de manera férrea la propiedad privada. Es la base. Es la libertad individual. Yo tengo derecho a tener mis propias cosas, de todo. No solamente mi casa, sino también los medios de producción. Por eso se desprende el capitalismo, pero es yo soy libre de hacer con mis cosas lo que yo quiera. Libertad de culto, puedo creer en lo que yo quiera, ¿sí? En lo que busque, y puedo incluso ser ateo, no tengo que profesar ninguna ley, nadie me puede imponer ningún culto. División total de poderes, hay que quitarle el poder al Estado, y lo que marca es una limitación del poder de ese Estado, quitarle el poder al Estado y disminuirlo en la medida de lo posible, lo máximo posible. Defensa de la tolerancia, cada quien puede hacer lo que quiere, pensar y decir y opinar y expresar lo que quiera, y tenemos que tolerarlo, libertad de expresión. Y establecimiento de códigos civiles. Habla de el libre mercado, la mano invisible, el mercado se autorregula y maneja las situaciones. Y acá es tan poco Estado como sea posible y solamente lo que sea necesario. El mismo mercado va a marcar la pauta para fijar precios, condiciones, y la economía, la política, la sociedad va a ser basada en la libertad. Ese es el principio del liberalismo. Dentro de esto hubo un movimiento diferente, que es el keynesianismo, marcado por Keynes, John Maynard Keynes, que dice que si bien el capitalismo es una manera de poder crecer y desarrollarse, el gobierno o el Estado tiene que actuar de alguna manera y tiene que intervenir para poder mejorar la economía. ¿Qué es lo que se basa? Bueno, él habla del intervencionismo del Estado. Él dice que no puedes dejar el mercado libre porque puedes crear demasiados riesgos y cosas, y defiende la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. El Estado debe invertir. ¿Cuál es el papel del Estado? Tiene que gastar. ¿Para qué tiene que gastar? Para poder incentivar la demanda y incentivar el consumo. Genera empleos, genera circulante y empieza a aumentar todo el dinero y el flujo. Es lo que
habla Keynes. Conclusión, el keynesianismo se basa en estimular la demanda. Decíamos, tenemos ¿qué es demanda? Pues un deseo respaldado por la capacidad de compra, aumentar esa capacidad de compra, provocar un aumento del consumo y el empleo en momentos de crisis. Eso se marcó mucho en el plan Marshall, cuando fue la crisis del 29 en Estados Unidos. El Estado genera el famoso, el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, el Good Deal, previamente hablando del Good Deal en Estados Unidos en la crisis del 29, que es empezamos a gastar el Estado, el gobierno de Estados Unidos en el Good Deal, después de la crisis del 29 que generó muchas pérdidas, dice, bajo el modelo keynesiano no podemos dejar el mercado libre, tenemos que intervenir y empiezan a gastar, crear empleos, vamos a construir carreteras, vamos a construir casas, vamos a contratar artistas para que vengan y le den conciertos a la gente. Y al Estado, al estar gastando, va a fomentar el consumo y así podemos recuperar nuestra economía, es lo que marca. Por eso dice, las deudas, ¿cómo lo estimula? A través de políticas monetarias y fiscales, obviamente tiene que ser bajo la recaudación fiscal para poder generar ese gasto. Fue partidario de utilizar las políticas fiscales, aunque en el siglo XX las deudas de los países comenzaron a crecer. Fue una crisis o uno de los problemas de este modelo, que para poder crecer y fomentar ese gasto público, los estados tuvieron que endeudarse. Es el modelo keynesiano. ¿Cuáles son las diferencias entre el modelo neoliberal, que ahorita vemos, o el liberalismo, con el keynesiano? El keynesiano, si bien habla de libertad individual, también dice que tiene límites. En el liberalismo dicen, no, la libertad es absoluta o no es libertad. El individuo tiene que tener libertad para poder ejercerla, si no, no es libertad. Keynes dice, no, tiene que haber una libertad, pero con ciertos límites, y el Estado tiene que intervenir. El Estado es un eje principal y predominante para el desarrollo económico. Europa, estados de bienestar, y Latinoamérica ha ocupado el modelo Keynes de manera impresionante, a través de los programas gubernamentales, todos los subsidios que manejan, la obra pública, las paraestatales, y es yo voy a soltar dinero, hasta lo hacen en broma local, echar a andar la maquinita para poder pagarlos. Y también vemos que grandes crisis fueron provocadas por el modelo keynesiano. El modelo neoliberal lo que dice es, el Estado es un mal necesario. O sea, el Estado es malo, ¿sí? Nadie debe imponerte nada, y el Estado es un mal necesario. Si bien trae muchos problemas, lo necesitamos para darnos seguridad, para generar infraestructura. Es lo único que tiene que hacer el Estado, generar leyes, aplicar protección mediante el uso de la fuerza pública y generar infraestructura en la medida de lo posible. Si pudiéramos quitar esa infraestructura y ponerla en manos de particulares, mejor, según este modelo. Y hablamos de un libre mercado y un Estado mínimo intervencionista. Aquí el Estado es lo menos posible, mientras que el modelo keynesiano tiene que ser un ejército reactor y tiene que ser muy poderoso e intervenir. Ahora sí, hablemos de neoliberalismo. Muchos autores dicen que el neoliberalismo no existe, o sea, que es un peyorativo de los opositores a este modelo para criticarlo. Otros dicen que no, que el neoliberalismo es una versión un poco menos radical o más conservadora del liberalismo. Fue acuñada por primera vez en el 38 por el economista alemán Alexander Rostow, y dice que es una versión, digamos, más moderada del liberalismo, porque aquí sí el Estado tiene que actuar más. En el liberalismo el Estado no sirve, no funciona, tenemos que erradicar. Y es un mediano o una versión intermedia entre el liberalismo. Encontrar más vías entre el liberalismo y la planificación económica por parte del Estado. Eso tiene que actuar, pero no tan fuerte como en el modelo keynesiano, pero no tan mínimo como el modelo liberal clásico que se nombra. ¿Qué características tiene? La propiedad privada sigue siendo una característica fundamental y es el eje reactor de estos modelos. El papel del Estado, si bien no habla de una supresión del Estado, sí maneja una limitación de funciones. El Estado tiene que estar lo menos posible y tiene que participar lo menos posible en la economía. Hay un libre mercado, mano invisible, oferta-demanda, no puedes establecer salarios mínimos, ni precios, ni nada. El mercado se tiene que autorregular. Una desregularización, quitar todas las regulaciones del Estado. En mercados, quitas aranceles, quitas proteccionismo, quitas todo, y hay un libre flujo de personas, monedas y mercancías a través de todos lados. Y hablamos de esto.
se disminuye el impuesto. Como el Estado es más pequeño, como el Estado tiene menos poder, ¿para qué requiere dinero? Como no requiere dinero, pues hay que pagar menos impuestos. Es una de las grandes diferencias que tiene con el modelo keynesiano. El modelo keynesiano se basa en grandes cantidades de recaudación fiscal. El neoliberalismo no. Tiene que haber menos impuestos. El liberalismo dice que no debería haber, básicamente. El neoliberalismo dice sí, pero disminuidos. Y tiene que ocuparse para asuntos de importancia primordial. ¿Cómo ha funcionado el liberalismo en América? Muchos dicen que realmente no ha habido un neoliberalismo como tal, porque el Estado siempre ha manejado un papel predominante. Las cúpulas nunca han dejado el poder y lo único que han hecho es pasárselo a sí mismos como particulares. Hablemos de los ejemplos clásicos, o más bien dentro de América Latina, que es Argentina y México. En Argentina, ¿qué pasó? Pues una etapa con el gobierno peronista, el poder absoluto de Perón, se construyó una formación política y extrema izquierda. Llega Macri, un cambio, y con ello la aparición masiva del concepto neoliberal en los medios de comunicaciones. Vamos a privatizar y vamos a soltar el mercado. A pesar de no ser un presidente muy liberal, empezó a hacer un distanciamiento con los demás, no tan conservador. Por eso hablamos de que en América Latina realmente un neoliberalismo no ha existido. Ha sido una versión menos izquierdista que las anteriores, o menos de derecha que las anteriores. Muchos confunden el liberalismo con la extrema derecha, y no es lo mismo, porque en la extrema derecha el Estado juega un papel importante, sobre todo en la cuestión social. En el liberalismo es cada quien es libre de hacer lo que quiera, creer y pensar y decir lo que quiera. Y ahorita, con Javier Milei, que ha hecho un concepto de liberalismo, gana cada vez más relevancia. De hecho, el Partido Liberal actualmente, ahorita, hoy por hoy, acaba de ganar varios asientos en la Cámara de Representantes allí en Argentina, y ha sido un cambio bastante fuerte. Vamos a ver qué pasa, porque es la primera vez que existe un representante de tinte netamente liberal en un gobierno latinoamericano. Vamos a ver qué sucede en esas situaciones. En México, por el otro lado, hablamos de que apareció el concepto de las políticas neoliberales en el 94 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, tras el fracaso que había habido años anteriores con la sustitución de importaciones generados en los gobiernos de Echeverría y López Portillo, donde el Estado tenía un poder increíble. Pasan desde la Madrid y sigue después de una crisis fuerte en el 82, viene la apertura económica con el gobierno de Salinas de Gortari, se firma el NAFTA, el Telecan, donde a través de diferentes negociaciones con Estados Unidos y Canadá se disminuyen impuestos y se busca una zona de libre mercado, transitar mercancías y productos a través de los tres países. Se privatizan muchísimas empresas. Los bancos que fueron nacionalizados en la época de López Portillo regresan a la iniciativa privada, también se privatizan varias empresas de telecomunicaciones, de ahí surge el grupo Carso, y la mayoría de empresas paraestatales que habían tenido un desempeño deplorable en manos del gobierno pasan a manos de particulares. Después ocurre la crisis del 94 con el famoso error de diciembre, y por eso se sataniza tanto el modelo neoliberal que ha pasado en México. Ha habido una apertura después de esos años en México a través de disminución de gravámenes, tratados comerciales con distintos países, mayor número de exportaciones, pero el Estado siempre ha manejado un papel muy importante en la economía mexicana. ¿Qué ventajas y desventajas? Como todo en la vida tiene diferentes caras, diferentes aristas que podemos ver. Vamos a ver las ventajas del neoliberalismo. Hay una libertad económica, política y social. Puedes creer, pensar y hacer lo que tú quieras, obviamente enfocado en la responsabilidad. Tú eres libre de gastar tu dinero en lo que quieras, pero si te quedas sin dinero, nadie te va a ayudar. Tú eres libre de hacer una empresa que tú quieras, pero si truena, nadie te va a ayudar. Así funciona el verdadero neoliberalismo. El Estado no debe intervenir. Los rescates empresariales basados en gobierno no son neoliberales, siguen manejando un modelo keynesiano donde el gobierno tiene que arrojar dinero para poder rescatar o manejar la economía. Hay una pérdida del poder absoluto de parte del Estado, es una gran ventaja. Mayor competencia empresarial, aquí es o eres el mejor o no sobrevives, las empresas. Aumenta la productividad, por ello no perdona las carencias o errores corporativos porque el mismo mercado te destroza.
Hay un aumento de las opciones del consumidor. Antes nada más existía teléfonos de México y era eso o eso. Actualmente tenemos un panorama amplio de telecomunicaciones. Si no te gusta Telcel, te puedes ir a AT&T. Si no te gusta, puedes ir a Movistar o puedes irte a Total Play o puedes manejar el que tú quieras. La diversidad de opciones, la competitividad siempre va a ser buena para el consumidor. Ya hay una mayor participación ciudadana. Te obligan a. ¿Sí? No está papá gobierno que te apapache. Tienes que moverte, tienes que actuar porque hay un liberalismo absoluto. ¿Qué desventajas? Obviamente con esta libertad hay un aumento de desigualdad. Hay personas que les va muy bien porque saben jugar muy bien este juego y hay personas que les va muy mal porque no saben jugarlo. Y esas personas no hay nadie que las apoye. En un modelo neoliberal completo, un liberalismo, no existen los programas que apoyen a personas que no tienen las capacidades para poder enfrentar la vida. Si tienes una pérdida de dinero, no hay nadie que te logre salvar. No existe ese paracaídas que manejan las políticas públicas para poder subsanar o proteger a los menos favorecidos con la parte económica, política y social. No hay paracaídas, no hay red. ¿Es posible una generación de monopolios? Si bien el Estado, a través de los modelos anteriores como keynesiano y de corte izquierda, genera un monopolio por parte del Estado, en esto lo único que pasa es que se pasa a la parte de particulares. Existe un monopolio por parte de empresas privadas porque no hay alguien que regule. Y si eso pasa, cuando empiezan a haber un capitalismo radical o un capitalismo voraz, destruyen a las demás empresas, se queda con todo el pastel del mercado y ya no hay opciones y quedas en lo mismo. Y ese mismo capitalismo rapaz genera problemas ambientales y sociales. ¿Por qué? Porque esa disparidad que existe en la desigualdad puede generar movimientos fuertes, un crimen organizado, puede generar problemas sociales fuertes y aparte ambientales porque no hay nadie que regule y puede hacer con el ambiente lo que tú quieras. Es la parte negra del capitalismo. Podemos terminar, dijo, sé que es un tema muy amplio y podemos hablar de esto 2 horas, pero en conclusiones podemos ver que el modelo liberal y neoliberal presenta grandes ventajas. El quitarle el poder absoluto al gobierno tiene grandes beneficios porque dejas de depender del cúmulo de políticos y burócratas para poder pasárselo a los individuos. No hablamos de pueblo, hablamos de individuos, de particulares, de personas, y eso hace que aumente la productividad y tengas que mejorar y desarrollarte. La competencia sana da un número grande de opciones y mejora la economía y la estabilidad. ¿Sí? El problema reside cuando ese modelo lo quieren implementar en sociedades que no tienen una visión o un desarrollo y todavía tienen una mentalidad muy corrupta y no tienen esa visión de compartir o apoyar a los demás. Cuando no hay una empatía, ese capitalismo y ese modelo neoliberal hace que cada quien luche por sus propias cosas y descuidas a los demás y hay personas que tienden a hundirse en cinturones de miseria y pobreza porque nadie se acuerda de ellas. Son los rezagados, son los olvidados. En un modelo, este modelo implantado en una sociedad que está desarrollada, que es madura, que es responsable y es empática con los demás, tiene grandes beneficios, porque quitamos el poder absoluto a todos y nos lo repartimos entre todos. Y esa capacidad podemos generar mejores cosas para poder cada uno actuar con responsabilidad, siempre pensando en los intereses de todos, pero no olvidar que antes que una comunidad somos individuos. Mis fuentes de información, cibergráficas. Muchísimas gracias por su tiempo. Eso es todo. Hasta luego.